Bienvenidos nerdos a un capítulo más de Nerds y No Tan Nerds. ¿Cómo están? Muy bien. Samo, Ale, Bien. ¿cómo van? Pues aquí en media pandemia, pero ahí vamos. En media pandemia del coronavirus, algo que bueno nos ha afectado terriblemente a los nerdos. Y que verán próximamente las notas que tenemos en la realidad. Llega la colaboración de Lego y Super Mario. ¿Qué más puede uno pedirle a la vida que esta noticia? Al fin podremos armar nuestros propios niveles de Mario y recorrerlos de manera interactiva con esta versión cuadrada y armable de nuestro plomero favorito. ¡It's a me, Mario! Por fin Riot Games suelta League of Legends y nos trae Valorant. Después de tantos años de ordeñar a esta jugosa vaca, el desarrollador se sale de su zona de confort y nos trae un nuevo shooter en tercera persona ubicado en un universo por completo diferente al de League of Legends. Definitivamente nos recuerda bastante a Overwatch, así que habrá que ver de qué pixeles salen más niveles. 6 millones de jugadores de Warzone en su primer día. El nuevo Battle Royale de la serie Call of Duty alcanza esta gigantesca cifra en sus primeras 24 horas. Aunque recordemos que lo importante en este género es mantener esa cifra constante. ¿Ustedes son seguidores de la franquicia? ¿Ya jugaron esta entrega? La versión de PC de Death Stranding llegará con colaboraciones, y la primera de ellas será con Half-Life Alyx. Podremos ver a Sam Porter Bridges con elementos de juego como el Headcrab y los Gravity Gloves, que más allá de ser un elemento cosmético tendrán algún perk dentro del juego, según reporta el mismo Kojima. Pues a esperar que otros juegos se sumen a estas iniciativas. Y bueno amigos, regresando, la semana pasada conmemoramos el Día de la Mujer en México y en otras partes del mundo. En todo el mundo. Y bueno, básicamente lo que queremos hacer es dedicar este episodio, que es la primera de 2 partes, para hablar de la mujer en el entretenimiento. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Digo, yo quería abrir con ese rol de la mujer en el entretenimiento. La verdad yo creo que tanto personajes como todas las mujeres que están detrás, aquí ven algunos ejemplos de personajes femeninos muy exitosos, han sido, bueno, desde el principio de lo que podemos llamar medios de entretenimiento, siempre la mujer estuvo relegada a un punto, no pasaba, o el mismo machismo no la dejaba pasar, tanto a los mismos personajes como a las artistas, actrices, músicos, músicas, Sí, bueno, pues hay... dibujantes, escritoras, etcétera, ¿no? Afortunadamente las cosas están cambiando y la verdad a mí me dio mucho gusto lo que pasó o cómo se manifestó todo esto hace unos 8 días y pues vamos a darle, ¿no? A comentar el tema. Yo con lo que quería empezar, bueno, obviamente el análisis, ¿no? Al principio se hablaba de la mujer en novelas o en pinturas, ¿no? Teníamos novelas como Ana Karenina, como Orgullo y Prejuicio, como Mujercitas, y de repente pues también teníamos mujeres que eran protagonistas en la pintura, ¿no? Edgar Degas, impresionista, dibujaba niñas en ballet, Toulouse-Lautrec, con sus juergas que se aventaba con Van Gogh, pues pintaba mujeres de burlesque, y que al final sí es como un objeto, Una musa. un objeto de inspiración, exacto, es una musa, pero no todo el mundo tenía acceso a las pinturas, no todo el mundo tenía acceso a los libros, y ya fuese por nivel socioeconómico o porque no supieran leer. No, y estaba glorificada, pues ahorita los que mencionaste eran hombres, ¿no? Siempre el hombre estuvo ahí como, no, o sea, sí está la mujer, pero porque yo la pinté, porque yo escribí sobre ella. Y a partir de ahí es que viene como un rol que se le da a la mujer, justo, ¿no? De que es la persona a la que le pasa algo. Todo el tiempo le pasa algo. Ya sea Tiene que ser salvada. Salvada, necesita ayuda, aparecían como personajes medio incidentales. No ponían ese personaje como brillante, ¿no? Como actualmente pasa. Y bueno, pues para ustedes que nos están viendo, hicimos una microinvestigación acerca de esto que queremos hablar, y es justo el tema de, pues, ¿cuándo comienza, no? ¿Cuándo comienza? Yo creo que empieza a masificar el tema de la mujer en el 19 con Max Fletcher, que hace el papel de Olive Oil, que... No, perdón, mentira, no es No es un robot. No, yo no soy un robot, no. Es Essie Segar, en 1919, y justo lo hace para Timble Theater, que esto se presenta en el New York Journal,
lo que digamos que sería el abuelito del New York New Times. York Times, ajá. Entonces, De las primeras tiras cómicas. exactamente, que era una tira cómica, que era como si estuviéramos hablando de la vecindad del Chavo, y que de repente, ¡pum!, el que brinca la fama, pues es Popeye, ¿no? Popeye es el que brinca la fama, y que al final Oliva estaba enamorada de otra persona, y con el paso de los años esa otra persona la desvanecen, y se hace pues el objeto del deseo entre Popeye y Bluto, ¿no? O Brutus, que después por temas de licencias y todo le cambiaron el nombre a Brutus, pero era Bluto. Pero el concepto es, tú ves eso y ves la vida de Olivia y pues, es una vida normal, vive con sus padres, como un sitcom, ¿no? Después tenemos otro personaje, bueno, que es Betty Boop. Betty Boop, ese sí es de Max Fleischer. Casi a la par de eso en la televisión sale I Love Lucy, que también es esta comedia de situación que fue muy famosa, en la que precisamente la imagen de la mujer no era la mejor, pero ya empezaba a haber personajes femeninos. Sí, no, y eso es un poquito más adelante, Poquitito, sí, más pero adelante, según yo es en los 50s, acá son los 30s, pero empieza igual, porque Lucy era Lucy, ¿cómo se llamaba? Lucy Ball. Lucy Ball, y su marido era... No recuerdo el nombre. Arnaz se apellidaba, pero no recuerdo el nombre, pero justo Lucy era I Love Lucy. Pero sí, justo, tiene mucho que ver. Porque digamos que el personaje de Lucy Ball estaba, digamos que inspirado en Betty Boop al final del día. Y que la verdad, siendo honestos, estéticamente hablando. No, y eso está bien porque el personaje, si te das cuenta, es una mujer que comete errores, que hace muchas cosas, pero al final como que ciertamente o ayuda, en la mayoría de las veces no, o ayuda a su marido o el marido termina ayudándola, ¿no? Porque ella se metió en un embrollo que ya no podía, o que ya era una mentira tras otra, y que al final eso dio una base del sitcom, pero aún así todavía encasillaba a las mujeres. Claro, o sea, es a lo que voy. Betty Boop es el inicio de la femme fatale. Tal cual. Tal cual. Que eso la también protohistoria de la femme fatale. Exactamente, y al final del día también eso se ve reflejado en películas del cine negro, que protagonizaba irónicamente Humphrey Bogart, empezando por Casablanca, por El Halcón Maltés, por The Big Sleep, etcétera, etcétera, pero en la cual la imagen encumbrada y la que venía a ocasionar el problema o a resolverlo era el personaje de la femme fatale, era la mujer. Sí, en este caso, quien fuese la esposa de Humphrey Bogart, que actuó muchísimos años también junto con él. Humphrey murió muy joven, pero al final del día ella era la que venía a resolver estos conflictos. Entonces, sí, totalmente, pero no, todavía ella en esa época no pasa de ser un personaje de soporte, ¿no? Ah, claro. Al final, el que estaba en el cartel del cine, pues era Pero no te Humphrey creas, Bogart. también, por ejemplo... En The Big Sleep no, En The Big No Sleep recuerdo. no lo resuelve el personaje de Humphrey Bogart. que es No Philip que lo Marlowe. resuelva. Es el personaje de Lorin Bacall. Sí, no que lo resuelva, pero no tiene el mismo peso, o no está a la par de No, porque al final del día lo primero que te presentan es el personaje del hombre. Exactamente, que era lo que se tenía. Y de repente viene un vuelco por ahí de 1940, cuando viene Fantoma, que ya lo habíamos platicado. Fantoma, esta mujer de la jungla que de repente para vengar las injusticias se transforma en un gigante como Skeletor, azul, pero conservando el pelo rubio, y que obviamente podía cambiar de poderes dependiendo la misión que tuviera que hacer. Eso en una tira cómica, y de repente viene Wonder Woman, ese mismo año también, ¿no? Y ahí es a donde comienza a haber una cierta revolución entre que la mujer pues ya no es la que tiene que ser rescatada, sino la que rescata, ¿no? Pero de todos modos eso costó muchísimos años romperlo porque pues... Pues de entrada, o sea, vaya, estás hablando aquí de un año en específico, pues también recordemos que un poco antes de eso también la mujer ganó su voto gracias a claro, movimientos feministas, ¿no? O sea, toda la gente que se queja hoy en día de los movimientos, y me refiero en específico al segmento que se queja de las mujeres, jovencitas, señoras, mujeres, niñas, al final del día se lo deben a esas mujeres que lucharon desde antes, y por esos movimientos es que ustedes tienen los derechos que tienen. Por eso es importante que se sigan haciendo estas cosas, para que los derechos se vuelvan ya universales. Sí, y totalmente equitativos, ¿no? Exactamente. Y bueno, al final hay que ver justo cómo se empezó. Sí había mujeres que hacían cosas, digo, yo sé que podemos leer textos de Moebius o textos de Milo Manara, cómics, obras, novelas gráficas, Alan Moore, por supuesto, el tema, ¿no? O sea, Alan Moore como endiosa a las mujeres, pero también el tema de Alan Moore es que no en todas sus historias
es, por ejemplo, un grupo de hombres con una mujer, ¿no? Ese es el punto, hasta que hizo Lost Girls, ¿no? O sea, sí, pero que por dices, ejemplo también es... y aún así, el hombre es el objeto en ese momento. E inclusive en Watchmen mismo, ¿qué es lo que sucede? O sea, el personaje de Silk Spectre es una mujer relegada. Es una mujer sí, tal aplastada, cual, es una- Y después la Silk Spectre más joven, ¿qué es lo que pasa? Pues también el Doctor Manhattan es un verdadero asshole con ella. Y, o sea, viene como esta serie de problemáticas en la que la mujer no logra sobresalir. Sí, que no se resuelven, no le terminan de dar ni voz, ni voto, ni valor adecuado al personaje, ¿no? Como bien dices, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente, por lo menos en el mundo del cómic, Wonder Woman es ese parteaguas que existe como para poner los puntos sobre las sillas de cómo debería de ser una mujer empoderada en el mundo del entretenimiento. Ya de ahí se empiezan a Sí. desgajar varios Vaya, o sea, también tampoco quiero que vayan a pensar que estamos haciendo como ese programa de Televisa que hicieron hace poco, de vamos a hablar del aborto y hay 6 hombres, ¿no? No, O sea, sí es sí, ridículo. no, para nada. Tampoco es eso, pero es más bien desde nuestra trinchera darnos cuenta de cuál ha sido el papel de la mujer en Por el supuesto. entretenimiento, lo cual es relevante hoy en día. Ya ahí como que Estados Unidos trataba ahí en los 80s como que dar un vuelco y de repente, bueno, nuestras madres seguro lo veían a Angela Lansbury con reportera del crimen y te dabas cuenta que era un personaje femenino que se abocaba a resolver casos, que era como la contraparte de Columbo, ¿haz de cuenta? Sí. Era como Columbo, pero era mujer y de repente pues sí tenías Moonlight, esa primera serie que hizo Bruce Willis, ¿te acuerdas? Con Sybil Shepherd. Que de repente, y Civil, ¿no? Que también ya empezaba a ver como esos sitcoms al estilo I Love Lucy, pero ya eran protagonistas mujeres, se empieza a dar esta apertura, y no sé si era una apertura, sí lo voy a decir, creo que no era una apertura tan hipócrita como lo que Disney hizo en Endgame, o sea, sí, vamos a darle un espacio a las mujeres, 5 minutos, sí, y lo terminan, tras, gracias, ya se acabó su revolución y seguimos con el guión. Porque así fue, o sea, es increíble. Digo, aquí justo de lo que yo estoy hablando es esa evolución que hubo para que pudiera haber un nuevo rol en la mujer y no enfrascarnos nada más en, por ejemplo, Wonder Woman o la de Marvel, la de Capitana Marvel, Sí, o no, porque si bien es un empoderamiento de la mujer, digo, el personaje más inteligente de Marvel es la hermana de Black Panther, olvidé cómo se llama, Sully. Sí, ya sé que no recuerdo. Este personaje es el más Se los inteligente. ponemos aquí abajito. Se los ponemos aquí abajo. Con su cabecita de no sé un robo. El personaje más poderoso ni siquiera es Capitana Marvel, es la Bruja Escarlata. El personaje más poderoso del mundo Marvel. O sea, es de la mujer más poderosa del mundo Marvel es la Bruja Escarlata y es... pues no, es que sí es debatible por el hijo de Richards. Es que depende del momento, porque en House of M, pues por ella es por lo que se... Sí, claro, y que es por súper relato. injusto el trato que le dan, por ejemplo, en Endgame, ¿no? Que la hacen como una mutante que de repente como que sí ya se va a joder a Thanos, pero pues después no, espérate, siempre no, porque a Robert Downey Jr. le prometimos el papel, ¿no? Entonces, sí todavía creo que estamos envueltos en una lucha en equidad, pero los roles son increíbles, hay muchas superheroínas, hay muchos personajes en donde, digo, por ejemplo, Lara Croft, ¿no? En los 2000 Lara Croft nos llenó no solo era porque éramos unos purbertos que queríamos jugar no, pero era ese papel de la mujer explorador, o sea, la Indiana Jones, que tú decías, wow, pero al final empoderando a una mujer que hacía todo y que lo hacía bien y que rescataba y demás. Y creo que a mí pues sí me da muchísimo gusto el hecho de ver cómo cambia ese rol, pero que sí cuesta trabajo. Yo creo que ahorita, para cerrar y no sé qué opinan, yo creo que el punto que yo pondría como parteaguas en nuestra época, por supuesto, como contemporáneos, hablando de los 80s para acá, yo creo que Dana Scully. Dana Scully de los Expedientes Secretos es un gran referente. Sí, hay artículos donde se dice que las carreras de perito, de ingeniería, de biología, de química, comenzaron a presentar pues un auge en inscripciones de mujeres, sí. e inclusive hasta solicitudes para poder ingresar al FBI, ¿no? Claro, lo que yo iba a decir que era interesante es
y estaría interesante investigarlo, si alguno de ustedes lo sabe, pónganoslo en los comentarios, es, ¿habrá cobrado exactamente igual el personaje de Dan Scully que el personaje Eso de lo Fox puedo- Mulder? De hecho, bueno, no tengo la cifra exacta, pero no. De hecho, ese punto fue por O sea, el que Gillian Anderson ganaba menos que David Duchovny. Eso es a lo que voy. Y de hecho fue uno de los principales temas por los que la serie estuvo en muchas ocasiones a punto de cancelarse por esta pugna del personaje. Y es que la verdad, hay veces en las que Dana hace más que el tarado de Fox Mulder, ¿no? Claro. Siempre, o en la mayoría de las veces le termina salvando el trasero ella, porque al final él es completamente enfocado a lo que siente y a su intuición. Él es pulsional y en la cabeza del equipo es Dan Es Scully. Dana. Que ahí es a donde, como hace rato lo dije, la mujer tenía ese rol de que le pasaban cosas. Y con Dan Scully, que al final hay otros personajes más que también lo han compartido a lo largo de la historia, pero con Dan Scully ya se comienza a ver una mujer a la que no le pasan cosas. Es la que hace cosas. Sí, Y a partir de eso viene esa llegamos- y proactividad. la que termina salvando al que supuestamente Es era el el protagónico. héroe de Claro. la serie. Y que al final del día luego se replica un poco ese modelo de la heroína en la ciencia ficción con el personaje de Anna Torv en Fringe, Ujú. que es un poco igual, la misma dinámica de ciencia ficción, hay una conspiración, hay algo que está pasando y ella es la que lo investiga, junto con este otro personaje que es Joshua Jackson, pero al final del día la que hay siempre es la cabeza, es Anna Torv. Y eso es interesante, ¿no? O sea, cómo a partir del personaje de Dan Scully se empieza también una liberación en el entretenimiento en ese sentido. Y ya empiezan a llegar personajes como la chica del dragón tatuado y Ujú. todo, bueno, Que empiezan a ver bueno, la esa independencia trilogía femenina, es hermosa, Sí, porque sí, sí. te muestra justo la independencia que puede tener una mujer. que debería de tener. Y, exacto, exacto. Y bueno, y a su vez pues la astucia, ¿no? Que puede mostrar, Sí, cómo sí, sí. puede usar su mundo a su favor. Que yo honestamente soy de la idea, siempre lo he dicho, las mujeres son supervivientes, las mujeres, o sea, una mujer con hijos puede hacer cualquier cosa. Y un para hombre con hijos protegerlos. se vuelve loco. Y, exacto, y nosotros es así como, bueno, muchacho, yo no tengo hijos, pues sí, pero sí es como Sí, sí. difícil. La verdad creo que ahorita ya están sentados precedentes y digo sentados, no quiere decir que ya estemos del otro lado, creo que todavía nos falta mucho Claro. por seguir trabajando y porque estos personajes que vemos aquí todavía se reflejen más este empoderamiento que ya se está dando, ¿no? Esta equidad. Creo que vamos por un muy buen camino, pero todavía nos falta mucho por recorrer. Esperemos, y esperemos que cambie pronto. Pero bueno, déjenos sus comentarios aquí abajito, lo que ustedes crean que sea importante aportar. Seguro habrá muchos detractores y muchos nuevos colaboradores que opinen que lo que estamos haciendo y hablar de estos temas es importante. Creo que Necesario sobre son todo. necesarios. Yo he estado toda esta semana hablando del tema con hombres exclusivamente para ver dónde hemos cometido los errores y dónde hay que corregirlos, dónde hay que trabajarlos. Y creo que es una conversación que se tiene que seguir teniendo. Entonces, compártanos su opinión, déjenos sus comentarios, denle la campanita, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales porque estaremos haciendo más programas. Y en nuestra próxima emisión vamos con la gente detrás. Parte. La segunda parte, las personas que están detrás de esto, las mujeres que están detrás de esto. Gracias por vernos, nos vemos la próxima semana. Les deseamos pues que un feliz fin del mundo, ¿no? Con el coronavirus. Solo ¿Cómo? parece indicarlo. Así. Bueno. Nos vemos. Thanos tenía razón.